Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos de poder verles, recibirles en esta tarde. Vamos a iniciar con el mensaje el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la disciplina de la generosidad, que aparte de ser una disciplina también es un don. Las disciplinas espirituales, disculpen que sea un poco redundante con todo esto, pero hay que venir recapitulando todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Las disciplinas espirituales hemos aprendido que son un medio, son solamente un vehículo que nos lleva al lugar correcto para recibir la gracia transformadora de Dios. Yo creo que esto ya ha quedado demasiado claro. Es decir, las disciplinas espirituales por sí solas no nos transforman, no logran el cambio de Dios en nuestra vida, pero las disciplinas espirituales, practicar las disciplinas espirituales de manera correcta, nos pone en el lugar donde la gracia transformadora de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos mejorar, pulir nuestro cristianismo, si estamos cansados de las dificultades que tenemos para dar frutos, del tiempo que tenemos como cristianos y no ver crecimiento, para todos los estancados, para todos los que tienen dificultad para dar fruto, las disciplinas espirituales son para todos nosotros. Nos ayudan a producir fruto, nos ayudan a crecer, a madurar en el Señor. Hemos conocido ya las disciplinas espirituales de abstinencia. ¿Se acuerdan de ellas? Las disciplinas espirituales de abstinencia son todas aquellas donde nosotros nos retraemos, es decir, nos limitamos o nos incitamos a nosotros mismos a dejar de hacer algo en favor de la vida espiritual, con un anhelo por Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuáles eran esas disciplinas espirituales? Era la de soledad o retiro, la disciplina espiritual del silencio, la disciplina espiritual del ayuno, la disciplina espiritual de la frugalidad, la disciplina espiritual de la castidad, el secreto y el sacrificio. En todas estas disciplinas espirituales nosotros nos abstenemos, nos limitamos, nos frenamos, con tal de tener un mejor desarrollo espiritual en nuestra vida, conocer más a Cristo. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de las disciplinas espirituales que ya no son de abstinencia, que ya no es que yo me detengo de hacer algo, sino a partir de hoy vamos a empezar a ver disciplinas espirituales que son de participación. Ahora no dejo de hacer, ahora de manera intencional busco que mi vida haga, que mi vida practique algo en particular. Esas son las disciplinas espirituales de la participación. Y esto lo hacemos de manera directa y lo hacemos de manera intencional. Tendríamos que ser intencionales para que funcionaran. Tendríamos que ser intencionales para que las disciplinas de participación cumplan un efecto en nuestra vida. Ahora, las disciplinas de abstinencia deben de ser complementadas por las disciplinas de participación y viceversa. Las disciplinas de partición tienen que ser complementadas por las disciplinas de abstinencia y viceversa. Ambos grupos de disciplinas es como inhalar y exhalar en la vida espiritual. Las disciplinas de abstinencia nos van llenando de Dios y las disciplinas de participación nos permiten reflejar a Dios en otros. Expresar a Cristo dentro de nosotros en favor de los otros. Así que las disciplinas espirituales, tanto las de abstinencia como las de participación, son como nuestro inhalar y nuestro exhalar de la vida espiritual. Sin ellas, nuestra vida espiritual está muerta. Ahora, las disciplinas de abstinencia siempre van a contrarrestar las tendencias a los pecados de comisión, a esas cosas que nuestra carne quiere hacer. Las disciplinas de abstinencia nos frenan, nos detienen, como por ejemplo veíamos en la disciplina de la castidad, nos ayudan a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar lo que consumimos, lo que vemos, cómo tratamos a los demás, cómo nos desarrollamos. Pero en el caso de las disciplinas de participación, nos ayudan a contrarrestar los pecados de omisión, aquellas cosas que a veces omitimos, de manera consciente o inconsciente, de manera voluntaria o involuntaria, aquellas veces en las que nos sordeamos de practicar la misericordia, de amar, de servir, de caminar con otros. Las disciplinas de participación nos ayudan a contrarrestar los pecados de omisión. Así que las disciplinas de abstinencia rompen el poder de las relaciones impropias para el alma, para que el alma pueda conectarse directamente con Dios. Y entonces, cuando las disciplinas de abstinencia
logran eso en nosotros, nos ayudan a conectarnos adecuadamente con Dios y a llenarnos de Dios, entonces las disciplinas de abstinencia liberan nuestro nefesh. ¿Se acuerdan lo que es el nefesh? Liberan toda nuestra alma, liberan todo nuestro ser, para que entonces con todo nuestro ser nosotros podamos actuar en consecuencia a la vida que hemos recibido de parte de Dios. Y entonces nos movemos con generosidad, nos movemos con amor, servimos a los demás y entonces somos verdaderos cristianos. Porque lastimosamente a veces la única diferencia entre nosotros y la gente del mundo es que vamos a la iglesia los domingos. Pero somos iguales. Somos igual de crueles, somos igual de tacaños, somos igual de orgullosos, somos igual de retraídos, somos igual de envidiosos. ¿Me explico? Y las disciplinas espirituales de participación nos ayudan a demostrar, manifestar que realmente esa vida cristiana está en nosotros. Así que quiero empezar haciendo una pregunta el día de hoy. ¿Alguien alguna vez ha sido generoso contigo? ¿Qué provocó eso en tu vida? ¿Qué despertó en ti? ¿Cómo te sentiste cuando alguien fue generoso contigo? A veces ni siquiera se trata de la cantidad, se trata del momento, se trata de la situación, se trata del corazón de esa persona. A veces ni siquiera se practica la generosidad en fines monetarios. A veces la gente te regala de su tiempo, de su calidad, de su alimento. ¿Alguna vez alguien ha sido generoso contigo? Pues déjame decirte que Dios ha mostrado su amor y su generosidad para con nosotros, porque Él entregó su más valioso y preciado recurso y tesoro. Nuestro Dios entregó su mayor tesoro para poder darnos vida y redención. Nuestro Dios entregó a su Hijo Jesucristo como la mayor muestra de generosidad en toda la historia de la humanidad. Eso es precioso, porque si queremos ser como Dios, uno de los más grandes atributos de Dios es que Dios es generoso. Que Dios es generoso y que con su mayor tesoro, con su mayor riqueza, fue desprendido y lo entregó en amor y en servicio y en generosidad a cada uno de nosotros, con el fin de alcanzarnos y darnos vida a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Mateo 7:11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, saben ser generosos con sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos? Será generoso con quien se lo pida. Si nosotros, que somos simples humanos de carne y hueso, nos esmeramos en darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro cónyuge, a nuestro hogar, y desbordamos la vida en servicio, dice, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios no será generoso para con aquellos que se acercan a pedir? Amén. Porque nuestro Dios es generoso y es demasiado generoso con nosotros. Mateo 7:11, que acabamos de leerlo, confirma que el Señor es totalmente generoso para con nosotros. ¿Y sabes qué? La generosidad está en el ADN de Dios, está en su identidad. Y el gran reto de la disciplina de la generosidad es que esa identidad de Dios sea marcada, sea absorbida también en nosotros. Así que vamos a empezar hablando específicamente acerca del dinero. No nada más voy a hablar acerca del dinero, pero creo que todo parte acerca de ahí. Vamos a estar hablando específicamente acerca de cómo usamos el dinero, que es uno de los recursos principales de nuestra vida gracias al sistema mercantil en el que vivimos. Antes no existía el dinero, intercambiábamos productos y servicios. Hoy en día todo lo dejamos de manera equitativa o lo igualamos al valor del dinero, y entonces mi trabajo vale tanto dinero, mi tiempo vale tanto dinero, mi servicio, mi producto, lo que siembro, lo que cosecho, lo que hago, le damos un equitativo a dinero, un igual al dinero. Pero al hablar de dinero, quiero que ustedes me entiendan a partir de este momento que al hablar de dinero también me estoy refiriendo a todos estos recursos que podríamos igualar a dinero.
¿Ok? A tu tiempo, a tu servicio, a tus productos, a tu dedicación, a tu amor, a tu entrega y a todas estas cosas. Ahora, estos recursos son parte de nuestra vida y vamos a ver cómo es que los usamos, cómo es que los administramos, cómo es que manejamos nuestra cartera y nuestro tiempo y las cosas que el Señor nos ha dado. Mira, Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, dice así la Escritura, que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Jesús estaba en las arcas donde se depositaba el dinero. Jesús estaba ahí y él observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Ellos llegaban con sus fajos de monedas. No existe el billete todavía. Llegaban con sus fajos de monedas y ellos depositaban sus monedas ahí. Pero dice en versículo 22 que entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y vamos a hablar acerca del diezmo. Advierto que no puedo ser exhaustivo con el tema del diezmo porque tiene sus implicaciones del Antiguo Testamento, tiene sus implicaciones con el Nuevo Testamento, pero normalmente hay mucha gente por ahí muy mezquina, y perdónenme la expresión, pero que intenta argumentar de manera intelectual su reconocimiento de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Pregunta: ¿dar el diezmo es bíblico? No me contesten. ¿Dar el diezmo aparece en la Biblia? ¿Debe un creyente del Nuevo Testamento diezmar como lo hacía un creyente del Antiguo Testamento? ¿El diezmo es un tema que aplica para nosotros hoy en pleno siglo XXI? Hay mucha gente que es muy mezquina con esto y para eso sí son muy apegados al Antiguo Testamento. No, es que en el Antiguo Testamento se da el diezmo, en el Nuevo Testamento ya no se da el diezmo. Bueno, si de verdad quisiéramos dejar todo esto atrás, si de verdad quisiéramos olvidar el tema del diezmo, es decir, el diezmo solamente aplica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no, que te la podría dar por válida. Si alguien quiere acercarse al tema del dinero desde esa perspectiva, si de verdad nos gustaría dejar atrás el Antiguo Testamento y todo el sistema retrógrado del diezmo y ofrendar como lo hacían los cristianos del Nuevo Testamento, si realmente quisiéramos hacer eso, si realmente quisiéramos seguir el ejemplo de los cristianos del Nuevo Testamento y ya no dar el diezmo, tendrías que vender tu casa, tendrías que vender tu coche, tendrías que vender cualquier propiedad que tuvieras en tu poder y entregar el dinero que logres reunir a la iglesia. ¿Lo has leído? Está en el libro de los Hechos. Dice que los creyentes del primer siglo hacían eso. Vendían todo lo que tenían y lo traían a la iglesia para que la iglesia crezca. Así que, si queremos dejar el diezmo atrás, así se manejaba el dinero en el Nuevo Testamento. Dice Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero. ¿Con quién? Con aquellos en necesidad. El que quiera dejar el diezmo atrás, esa es la norma de medida en el Nuevo Testamento. Todos y cada creyente verdadero hacía esto.
¿Realmente crees que vale la pena discutir por el 10% cuando el Nuevo Testamento está lleno de una ofrenda que nos invita a darlo todo? ¿Realmente vale la pena discutir por un 10% cuando el Nuevo Testamento está lleno del mensaje de que debemos de darlo todo por el Señor? Miren, Jesús lo dijo y no podemos ser tan ciegos. Mira lo que dice Lucas 14:33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar. ¿Sin dejar qué? Todo lo que posees. No hay que alegorizar nada, ¿eh? Jesús no está hablando en parábolas, ni en metáforas. ¿Qué está diciendo Jesús? No puedes convertirte en mi discípulo, no puedes ser mi seguidor, si no dejas todo lo que posees. Si no dejas todo lo que posees, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser discípulo de Jesús. Así que, ¿crees tú que puedes ser un verdadero discípulo de Jesús sin entregar todo? Porque yo creo que el texto es demasiado claro. Y usted sabe que aquí no es una iglesia donde hablamos de dinero. El texto es demasiado claro. Nadie está exento de esto si es que se pretende ser llamado a ser discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo la viuda? Según el texto de Marcos que leímos ahorita, la viuda ilustra esto perfectamente. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús alaba a la viuda? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús exalta, se asombra de esta viuda? Porque ella dio todo. Porque ella dio todo. Porque ella dio todo lo que poseía. Porque tenemos que entender algo, hermanos. Todo lo que tenemos es de Dios, todo. Tu negocio no es tuyo, es el negocio de Dios. Tu casa no es tuya, es la casa de Dios, es del Señor. Tu automóvil, tus cuentas de banco, tu ropa, tu comida, tus muebles, tu celular. No somos dueños de nada. Solamente somos administradores de los recursos de Dios. Y ojalá podamos llegar a ser buenos administradores de los recursos de Dios. Buenos mayordomos. ¿Qué dice Ageo capítulo 2 versículo 8? La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y también está la parábola de los talentos, que no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en la parábola el Señor ilustra que Él agarró a 3 de sus siervos y a todos les entregó talentos. Después de un tiempo regresó y les dijo: ¿dónde está lo que es qué? Mío. ¿Dónde está lo que es mío? Porque lo que yo tengo te lo pongo en tus manos para que tú lo administres, para que tú seas un fiel administrador, un fiel mayordomo de lo que yo te entrego. Todo lo que tenemos, hermanos, es del Señor. Por eso debemos de vivir nuestra vida preguntándole al Señor diariamente: ¿cómo quieres que yo use lo que tú me has prestado? ¿Cómo quieres que yo use el tiempo que me das hoy? ¿Aplastado viendo novelas? Sentando, scrolleando, scroll es darle para arriba en las redes sociales. Estar viendo y estar viendo y estar viendo. ¿Cómo podemos hacer uso de las cosas que el Señor nos da? Tenemos que hacerle esa pregunta: ¿cómo quieres que use lo que me has prestado? La pregunta no debe de ser ¿cuánto de mi dinero debería de darle a Dios? Sino más bien la pregunta debería de ser: ¿cuánto del dinero de Dios debería de retener para mí? Aprendemos entonces que todos nuestros recursos, todo nuestro dinero y lo que se podría derivar del dinero le pertenece a Dios. Y que justamente debido a ello debemos de aprender a usarlo correctamente. Y eso se logra con la disciplina espiritual de la generosidad.
Los judíos, aún sin creer en Jesús como el Mesías, son personas inmensamente ricas. Y claro, la bendición de Dios está en ellos, pero también conocen estos principios y los practican. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la pobreza, y no es mi intención profundizar en esto ahora, pero tenemos que meditar si será acaso que nuestras dificultades económicas son consecuencia, no de que Dios no nos bendice, sino consecuencia de nuestra mala administración de los recursos de Dios. Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que pesar eso. Tenemos que ponerlo sobre una balanza. Porque aprendemos que todo nuestro dinero, todos nuestros recursos pertenecen a Dios, y debido a eso debemos de aprender a usarlos correctamente, y eso se logra con la disciplina espiritual de la generosidad. ¿Y sabes por qué necesitamos disciplina? Nosotros necesitamos disciplina porque no todos los días vamos a vivir con el mismo nivel de compromiso, no todos los días vamos a tener el mismo nivel de entusiasmo, y no todos los días vamos a tener el mismo nivel de emoción. Quizás terminando este sermón tú salgas y digas, sí, vamos a dar todo por Dios. Por eso pedimos la ofrenda antes, porque no nos gusta manipular a las personas. El chiste es el día de mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, que tú puedas permanecer en disciplina, que tú puedas permanecer firme, aunque la emoción y las ganas no estén presentes. Para eso son las disciplinas espirituales. ¿Qué dice Mateo 13:22? Presten atención a este versículo, casi todo el sermón va a girar alrededor de este versículo. Mateo 13:22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos, es la parábola del sembrador, todos la ubicamos, ¿verdad? Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, y ni siquiera es que ellos lo sueltan, el mensaje queda desplazado por dos cosas: por las preocupaciones de esta vida y por el atractivo de las riquezas. Así que ¿qué? Pregunta cruel. ¿Tú consideras que eres un cristiano que da fruto? Aquí hay dos razones por las cuales no damos fruto. Aquí en Mateo 13:22 el Señor está enseñando que si bien el dinero no es intrínsecamente malo, nunca hemos dicho que el dinero sea malo, jamás lo hemos dicho ni lo diremos. El Señor está enseñando que si bien el dinero no es intrínsecamente malo, el dinero sí es intrínsecamente peligroso. Como pocas otras cosas en la vida, el dinero tiene el poder, tiene el potencial de ahogar, de apagar nuestro aprecio por Dios y por su reino. Y lo voy a volver a decir otra vez. Como pocas cosas en la vida, el dinero tiene el potencial y el poder de ahogar, de apagar nuestro aprecio por Dios y por su reino. Y para eso no necesitas ser ni rico ni pobre. Solo necesitas ser ambicioso. ¿Qué sucede cuando nosotros cedemos y no somos disciplinados al respecto del uso del dinero y de los recursos? El ídolo que en ese momento levantamos, el ídolo que en ese momento nosotros erguimos, empieza a ahogar la pasión que había en el corazón, y volvemos a nuestra antigua forma de gastar nuestra riqueza. Y entonces se cumple lo que dice Mateo 13:22. Si quieren déjenlo porque voy a estar redundando un ratito en él. Lo que dice Mateo 13:22, que la palabra se queda sin fruto. La palabra deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque hay un uso egoísta del dinero que tiene la capacidad de ahogar nuestra pasión por entregarnos a Dios. Porque el dinero nos lleva a vivir, a dejar de vivir una forma sacrificial para el reino de Dios.
El dinero es peligroso, hermanos. Lo vuelvo a leer. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que por culpa de eso no hay fruto. Por culpa de eso no hay fruto. Entonces, ¿cómo es que logramos mantenernos enfocados? ¿Cómo es que logramos mantener el norte frente a nosotros? He escuchado una frase por ahí que dice que la vida cristiana es un gran sí seguido de un montón de pequeños sís. Sí, 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 sí. Disciplina. Disciplina. ¿Qué dice Mateo 6:24? Que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Porque no se puede servir ¿a quién? A Dios y al dinero, no al mismo tiempo. No al mismo tiempo, no se puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos señores porque o ama a uno o aborrece al otro. Así que permítanme decir esto con todas sus letras. El uso del dinero es una cuestión espiritual. ¿Me escucharon? El uso del dinero es una cuestión espiritual. La forma en la que usamos el dinero afecta directamente el corazón, ya sea que genere amor o genere desprecio. Por eso es que nosotros necesitamos la disciplina de la generosidad. O servimos con nuestro dinero y con nuestros recursos a Dios, o el dinero y tus recursos se transforman en tu Dios. Vamos ahí a Mateo 13, versículo 19 al 23. Estoy omitiendo cuando Jesús cuenta la parábola. Ahorita ya nada más vamos a leer la explicación de la parábola, pero rápidamente por fines ilustrativos. Jesús cuenta una parábola, dice que un sembrador salió a sembrar y lanzó sus semillas y algunas semillas cayeron en el camino, otras semillas cayeron entre los espinos, otras semillas cayeron entre las piedras y otra semilla cayó en buena tierra. Esa es la parábola. Jesús lanza la parábola y Jesús mismo dice que el que es sincero en su corazón entiende, y aún así los discípulos no entendieron y pidieron explicación, y aquí está la explicación para todos nosotros para entenderla bien. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Punto muy importante antes de avanzar. Necesitamos ser intencionales para conocer a Dios. Si tú eres de los que abre la Biblia por leerla y no tienes ímpetu en entenderlo, va a pasar eso. Van a robar el mensaje. Hay gente que viene a la iglesia y está aquí y viene a dormirse, viene a estar en el celular, viene a estar jugando, viene a estar dando mensajes. ¿Tú crees que tienen intención de que la palabra llegue al corazón? Se la roban. El enemigo viene y roba el mensaje. Versículo siguiente. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que escuchan el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ellos caen. 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad escuchan, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, al 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué implica que seamos fructíferos, hermanos? Es una pregunta. ¿Qué implica que seamos fructíferos? ¿Qué significa
que nosotros seamos una persona espiritualmente receptiva. ¿Qué significa que nosotros seamos una persona que espiritualmente sea capaz de recibir la semilla y abrazarla dentro de nosotros mismos? ¿Qué implica ser capaces de recibir la semilla? Implica que seamos receptivos. Implica que tengamos una predisposición de recibir, tener afinidad o desear que la palabra de Dios venga a nuestra vida. El ser espiritualmente receptivos tiene que ver con la tendencia a responder de forma positiva a las cuestiones espirituales. Ser perceptivo de las cosas espirituales es tener un alto nivel espiritual para aceptar las verdades divinas, pero además para ser transformados por ellas. En esta parábola hay claridad. Si no hay fruto, es porque no hay receptividad. Si no hay fruto, es porque no estamos recibiendo la semilla. Es porque hay algo que está estorbando que la semilla sea sembrada en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Para Jesús mi nivel de recepción espiritual está íntimamente ligado a mi tendencia de acumular dinero. Es lo que está diciendo ahí en Mateo. En Mateo 13:22. Para Jesús, nuestro nivel de recepción espiritual, de ser receptivos espiritualmente, está íntimamente ligado a nuestra tendencia a acumular dinero. Mira, hay 4 tipos de suelo. El primer tipo de suelo son las personas que no entienden la palabra de Dios. Y el último son las personas que sí entienden la palabra de Dios, pero en medio hay 2 grupos de personas que parecen recibir la palabra, pero que la rechazan o pierden interés. Pero también están esas clases de personas que son incapaces de aceptar el sufrimiento centrado en Cristo. Y más adelante en las próximas disciplinas espirituales vamos a hablar acerca del sufrimiento. Pero hay gente que está dispuesta a dar todo por el Señor, pero cuando viene la dificultad, ya, adiós. Pero por el otro lado, están las personas que viven para acumular dinero y entonces no desarrollan sensibilidad para la semilla, para la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Precioso Pablo dice, sé vivir sin nada. Y sé vivir con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Hay un secreto que aprender para vivir, hermanos. Y se trata de aprender a vivir con hambre y aprender a ser saciado. Se trata de aprender a vivir con abundancia y se trata de aprender a vivir sufriendo la enfermedad. Y el secreto es la siguiente palabra, y en unos meses más voy a predicar acerca de eso: el contentamiento. Es aprender a tener contentamiento. Porque si no hay contentamiento, mi carro no me gusta, mi casa está fea, el vestido que tengo está mucho más feo que el de la vecina, y entonces quiero el de la vecina, y hay ambición, hay egoísmo. Pero cuando uno aprende a vivir con contentamiento, como dice Pablo, sabemos vivir con hambre y con lo necesario. Sabemos vivir cuando todo está bien y cuando hay enfermedad. Necesitamos contentamiento. Así que para Pablo, los días buenos y los días malos, las dificultades y la prosperidad tienen un componente lúdico, educativo para él. Él aprende a vivir cuando falta, él aprende a vivir cuando hay, él está contento cuando está en la cárcel, prisionero, él está contento cuando está predicando desde un púlpito, él está contento cuando está construyendo casas, una especie de tiendas o casas de campaña para vivir, para mantenerse, y él está contento cuando está en un naufragio.
Nuevamente, Mateo 13:22. Lo vuelvo a leer, les dije que era central para la predicación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. El preocuparse por el dinero, hermanos, y el ser acumuladores de dinero es peligroso. Es un problema. Y no estoy diciendo que vivas como pobre y no estoy diciendo que no percibas lo que tienes que percibir. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo la forma en la que el corazón se acerca a la riqueza. Eso es lo que estoy diciendo. La preocupación por el dinero y la acumulación son un problema. Si tú quieres crecer espiritualmente, no puedes dejar estas dos situaciones sin resolver. Es como intentar avivar una fogata y a la vez aventarle cubetazos de agua. Las preocupaciones y las riquezas, dice Mateo, ahogan la palabra, ahogan el mensaje, ahogan la palabra de Dios, apagan el apetito por Dios. Las preocupaciones por la riqueza hacen que disminuya nuestro nivel de percepción y de recepción espiritual. Y si tú quieres crecer, necesitas practicar la disciplina de la generosidad. Voy a leerles una oración de un hombre que se llama Tozer, que es A.W. Tozer. Y esta oración a mí me partió el alma. Cierren sus ojos, escúchenla por favor con atención. Oh Dios, exáltate sobre todas mis posesiones. Ninguno de los tesoros de la tierra será agradable para mí si tú te glorificas en mi vida. Te ensalzaré a ti más que a mis amistades. He determinado que tú estés sobre todo. Aún eso me cueste quedar desterrado y solo en medio de la tierra. Exáltate, oh Dios, sobre todas mis comodidades. Aunque eso signifique la pérdida de mi comodidad y el tener que llevar la cruz, yo guardaré mi voto hecho en este día. Exáltate sobre mi reputación. Hazme ambicioso, pero solamente de agradarte a ti, aunque eso signifique que me hunda en la oscuridad y mi nombre sea olvidado como un sueño. Levántate, Señor. Levántate a tu lugar de honor sobre todas mis ambiciones, sobre todos mis gustos y mis disgustos, sobre mi familia, sobre mi salud y aún sobre mi vida misma. Levántate, Señor. Permíteme menguar para que tú puedas crecer. Déjame hundirme para que tú puedas surgir. Cabalga sobre mí como lo hiciste al entrar a Jerusalén, montado en un pollino, hijo de asna, y permíteme escuchar las voces de las muchedumbres. Hosana en las alturas. Amén. Quiero preguntarles algo. Quiero preguntarles, y quiero que sean sinceros, no me van a contestar, así que ustedes sabrán si son sinceros con ustedes mismos. Pero quiero preguntarles si la generosidad es parte de su agenda, es parte de sus prioridades. Hay gente aquí de la iglesia que sin que tengamos actividades, ellos cada semana preparan alimento y le llevan a quien necesita. No necesitan un micrófono,
No necesitan pararse aquí enfrente y decir, vamos a hacer esto. Ellos lo hacen. Hay gente que quizás todos los días sale de su casa, e insisto, no es la cantidad, es la actitud del corazón, y quizás prepara 4 o 5 monedas para traer en la bolsa para darle a quien le pida. Eso es tener generosidad como una prioridad. Eso es tener generosidad en la agenda. Eso es tenerlo presente en el corazón. Vuelvo a preguntar, ¿la generosidad está en su agenda? ¿Es parte de la prioridad de sus corazones, de su familia? ¿Cómo podemos ser generosos, hermanos? Otra pregunta más fría quizás. ¿Puedes identificar algún acto de generosidad de tu parte en lo que va de este mes? ¿O todo ha sido para ti nomás? Mira lo que dice Lucas 16 del 1 al 13. Y vamos a leerlo todos porque este tipo de texto genera mucha controversia y qué bueno que lo podemos interpretar ahorita. Lucas 16 del 1 al 13, vamos a leerlo todo y todos. Es la parábola de un administrador que era un transero. Era un ladrón. Y Jesús la usa para hablarnos acerca del reino de los cielos. Dice, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que escucho acerca de ti? Prepárame un informe al final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para que conversaran sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto le debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, mira, ten la factura, cambia las 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cambia las 80 medidas de trigo. Entonces el rico, el patrón, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, por si no hemos entendido la parábola. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta parábola domina varias disciplinas espirituales. Y déjame decirte que dominar varias disciplinas espirituales trae grandes ventajas a nuestra vida. ¿Alguien de aquí toca guitarra? ¿O ha intentado alguna vez tocar guitarra? Les voy a explicar todo lo que hay que hacer para tocar guitarra. Y no porque yo sea bueno, no me considero bueno, pero hay que aprender a usar los dedos de la mano izquierda, o si son zurdos los de la derecha, para colocarlos de tal forma que construyamos acordes sobre 6 cuerdas de una guitarra, sobre un montón de trastes. Y hay que acomodarlos de tal forma que el sonido que se produzca sea un sonido armonioso. A su vez, cada cierto tiempo esa combinación hay que estarla cambiando. Y a su vez, hay que estar contando el tiempo. Y a su vez, hay que estar rascando la guitarra con la otra mano. Y a su vez, ese rascar puede cambiar o puede variar su forma, su velocidad, su ritmo y su métrica. Y a su vez, si son muy habilidosos, hay que cantar. ¿Entendió?
Hay que hacer acordes, hay que medir el tiempo, hay que cambiar a tiempo, hay que rascar de tal forma que se escuche bien, hay que hacerlo a tiempo y si es necesario cantar. Esto es solamente un ejemplo. Si yo los pongo a tocar guitarra y nunca han tocado, no van a poder. No ahora, no ahorita, no mañana. Quizás después de un mes, con mucha disciplina, dominen 4 o 5 acordes. Y eso está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que ejercitar una vida con disciplinas espirituales a veces es como tocar una guitarra. O sea, nuestra cabeza no puede pensar en muchas cosas al mismo tiempo. No podemos pensar en si estoy pisando bien, si está sobre la quinta, la sexta, la cuarta, la tercera cuerda al mismo tiempo, sobre el primero, segundo, tercero, cuarto acorde, si estoy haciendo cejilla bien. O sea, no, a veces nuestra cabeza no puede gestionar todo eso de un solo golpe. Y así es la vida en las disciplinas espirituales. Pero conforme nos vamos disciplinando, emana, sale de manera natural. El ser generoso, el servir. Se queda en nuestra configuración del ADN, el evangelizar, el predicar, el compartir con otros. Y bueno, particularmente esta parábola al menos abarca 2 disciplinas espirituales. Habla de la fusión del evangelismo y del uso del dinero. Mira lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 8 que el hombre rico tuvo que admirar a un pícaro deshonesto por su astucia. ¿Por qué es alabado el mayordomo? Por su sagacidad, por ser astuto, por ser creativo. Era malvado, pero era inteligente. En esta parábola, los hijos de este siglo son los que no son creyentes y los hijos de la luz son los que siguen a Jesús. Y dice que los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones. Son más sagaces en desarrollarse con sus semejantes más que los hijos de la luz, que los que siguen a Jesús. Eso es lo que está diciendo la parábola. Y mira, tienes que pensar, por ejemplo, en el nivel de creatividad y a la vez en el nivel de manipulación que un vendedor de seguros o un vendedor de carros ejercita. Hombre, si uno no le pone un alto firme, esa gente le sigue. Le sigue hasta que terminas comprando el carro. Hasta que terminas comprando el seguro. Porque son gentes sagaces, astutas. Jesús no está diciendo que manipulemos ni que mintamos. No hay que enfocarnos de manera incorrecta en la parábola. Jesús no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo Jesús es que los hijos de la luz debemos de aprender, de los hijos de este siglo debemos de aprender acerca de su creatividad y su astucia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, el mandato que Jesús está diciendo en esta parábola, escuchen bien para que la parábola podamos aterrizarla, es que nosotros hagamos amigos por medio de las riquezas de este mundo. Eso es lo que está diciendo esa parábola. Que seamos capaces de usar nuestras riquezas y nuestros recursos para ser amigos. En otras palabras, el Señor Jesús nos está invitando a usar nuestro dinero, nuestros recursos, para alcanzar a otros para el reino. Eso es lo que significa esta parábola. El Señor Jesús nos está invitando a usar lo que tenemos a nuestro alcance para que otros puedan venir al reino de los cielos. Y si podemos ver las implicaciones que se desprenden aquí, porque el Señor está combinando la disciplina de la evangelización con la disciplina del dinero. Por ejemplo, ¿qué te parecería que de tu presupuesto mensual tú dijeras, claro, con el consentimiento de la familia, tú dijeras, ¿saben qué? Una vez al mes vamos a destinar cierto dinero de la familia para hacer una cena para invitar a alguien que no conoce de Dios. Por el solo hecho de ser generosos.
por el simple hecho de practicar la disciplina de la generosidad. O que tú determines en tu corazón y decir, cuando vaya por un café, voy a invitar a alguien, a quien sea. Ya está apartado, ya tengo determinado en mi cartera que voy a hacer eso. ¿Por qué no invertir nuestro dinero e invitar a alguien no cristiano a participar con nosotros en alguna actividad que disfrutemos? Como ir a ver el fútbol, como, no sé, ver alguna película en el cine. O sea, ¿por qué no utilizar nuestro dinero, nuestros recursos financieros para que esto suceda? Inclusive hasta viajar. Yo conozco gente que sí es así, que se va a ir de vacaciones y aunque le va a costar el viaje, invita al, no sé, al hijo del vecino, invita al sobrino, invita a alguien y se lo llevan con él. Y saben que pues están siendo generosos, no es como que no les costara nada. Están desprendiendo de su bolsillo para que eso suceda. ¿Ustedes creen que esa persona a quienes ustedes inviten se va a sentir amada? ¿Ustedes creen que esa persona a quien ustedes inviten, por el solo hecho de que ustedes la invitaron y están desprendiéndose de su dinero para recibirla, ¿ustedes creen que esa persona no va a estar dispuesta a escuchar lo que ustedes tienen que decir? Y entonces se generan oportunidades naturales y reales para explicar por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces poder hablar acerca del amor y la generosidad de Dios. Eso es lo que esta parábola está diciendo, que seamos astutos como los hijos del siglo y que seamos capaces de usar nuestros bienes materiales para las cosas que realmente importan, que son las cosas eternas. Eso es lo que dice esta parábola. Y si seguimos leyendo más adelante, ahí mismo en el versículo 11, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, si no puedes ser un buen administrador con los 500 pesos que Dios te da todos los días, ¿cómo esperas que Dios ponga en tus manos algo que es del reino y que es eterno? Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Te voy a hacer una pregunta, hermano. Si no somos fieles en hacer esto, si no somos fieles en usar las riquezas para presentarle el evangelio a alguien más, ¿tú crees que cuando el Señor venga te va a recompensar con riquezas mayores? ¿Tú crees que cuando el Señor venga te va a decir, sí, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel? Mira lo que dice el versículo 13, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y yo te hago una pregunta, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién te domina? ¿A quién le sirves? Y si empiezas a usar parte de tu dinero para evangelizar a otros, o tu tiempo, o tu servicio, no sé, si sabes algo de fontanería y sabes que el vecino necesita ayuda, ¿por qué no dices, yo le ayudo, no lo va a cobrar? Y aprovechas ese tiempo cuando estás ahí trabajando para hablarle de Cristo. Mira lo que dice Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque yo tuve hambre y me alimentaron, yo tuve sed y me dieron de beber, yo fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Porque practicar la disciplina de la generosidad va más allá del dinero. Podemos ser generosos con nuestra comida. Podemos ser generosos con nuestros recursos, sean cuales sean, sea el tiempo, sea el trabajo, sean nuestros talentos, sean nuestras habilidades. Podemos ser generosos con la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que abriste las puertas de tu casa para invitar a alguien a quedarse? La familia y los de confianza, cualquiera. Claro, vamos a sopesar algunos temas de riesgo, ¿verdad? Hoy en día vivimos en situaciones muy difíciles, pero ¿cuándo fue la última vez que abriste las puertas de tu casa para ser generoso, para tener hospitalidad? ¿Cuándo fue la última vez que cubriste al desnudo, y no con la ropa que te sobra, no con la que ya no usas desde hace un año, sino con algo bueno? ¿Cuándo fue la última vez que dispusiste de tu tiempo para visitar a un enfermo? Hermanos, a veces nos han pedido que visitemos a ciertos hermanos de la iglesia que se encuentran en carencia. Nunca hay tiempo. Hay tiempo para lo que se quiere. Cuando la generosidad es parte de nuestra prioridad, cuando la generosidad está en nuestra agenda, hay tiempo, hermanos. Empiezo a cerrar con todo esto. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es de Él. Todo lo que tenemos es de Dios, y por eso debemos de vivir nuestra vida preguntándole al Señor diariamente: ¿cómo quieres que use lo que me has prestado? Primera de Timoteo 6:10 dice lo siguiente: el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hay un vínculo que no se puede disolver entre la vitalidad espiritual y el compromiso que tenemos con el dinero. O vence uno o vence el otro, hermanos. O vence uno o vence el otro. Así que la pregunta para hacer hoy es: ¿quién está ganando la batalla? ¿El dinero o nuestra espiritualidad? Porque todos los días seremos tentados a dar nuestro dinero para vivir por nuestro propio reino. Y por eso se necesita que la disciplina de la generosidad sea una disciplina, valga la redundancia, presente en nuestra vida. Así que yo te hago una pregunta: ¿qué decisión estás dispuesto a tomar hoy para practicar la disciplina de la espiritualidad? En serio, que no salgas el día de hoy de este lugar sin que determines en tu corazón hacer algo, que la generosidad se meta en tu agenda, que la generosidad forme parte de tu estilo de vida, día con día. No sé, voy a salir de la casa y si llevo una manzana, llevo 2. ¿Me explico? No sé, soy un prestador de servicios y si de todos los servicios que hagan una semana, si hice 10, voy a regalar 1. Adelante. Ser generosos no nos quita nada, no nos hace menos, pero nos permite manifestar a Dios en nuestra vida. Recuerda que la vida cristiana está compuesta por un gran sí
Y después está seguido por muchos sí, 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 sí. Y quiero terminar con una promesa que afirma el apóstol Pablo para nosotros. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Versículo 8. ¿Y Dios proveerá con qué? ¿Quién dijimos que era el que nos ganaba en generosidad? Dios. Y Dios proveerá con generosidad, ¿qué? Todo lo que necesites. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. ¿Y habrá qué? Habrá bastante de sobra que compartir con otros. Esa es la verdadera riqueza. Tener y tener un poco más para compartir. La verdadera riqueza es la que se expresa con generosidad y viene de la generosidad. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Quieren salir a comerse el mundo? Si ahorita estás, perdonen que lo diga, pero si ahorita están tristes y están diciendo, híjole, no han entendido el mensaje todavía. Tu Dios sigue siendo el dinero. Si ahorita estás diciendo, pero es que si doy, no, ¿cómo le voy a hacer? Tu Dios sigue siendo el dinero. Y no estoy diciendo que des ni el 10, ni el 20, ni el 30. Tú sabrás lo que dispongas en tu corazón. No es la cantidad, es la actitud, es lo que sale de acá adentro. Si tú todavía ahorita estás preguntándote, tu Dios sigue siendo el dinero. Que Dios los bendiga.